Hola chicos, ¿qué tal? Nada, 3 minutitos y ya estamos. Si se me escucha bien, si todo bien, en nada empezamos. Hola Durbano, bienvenido al directo. Nada, 3 minutitos y arrancamos. Vamos a dibujar hoy un poquito de Gollum. Así que nada, muy poquito y ya estamos. Hola Sofi, nada, un minutito y empezamos. Bienvenida, un abrazo. ¿Se escucha bien? ¿Todo bien? Mira que hoy no tengo producción, ¿eh? Hoy estoy solita. Hola Lau, ¿qué tal? Como añoro yo los viernes para ver la gente linda. Nada, ya estamos casi ya encendiendo luces ya un poquito aquí para saludarlos y empezar a dibujar un poquito más de este Gollum. Hola Clau, un abrazo. Pues nada, ahora sí chicos, al lío. Vamos a abrir cámara. ¿Qué tal, dibúgrafos de los viernes, de los directos de los viernes? Hoy vamos a dibujar un poquito de Gollum. Comentarles que he empezado, sobre todo creo que a Lau le va a hacer mucha ilusión, he empezado un proyecto de dibujo hiperrealista y realista con lápices escolares, los Faber-Castell. Así que espero tenerlo listo para subirlo al canal. No lo haré en directo, ya que tengo que aplicar bastantes capas y luego salía extensísimo el directo y nada, pues creo que además estoy experimentando, dibujo poquito con ellos y que quede bien, así que subiré vídeos, subiré tutorial, así que no os preocupéis, lo voy a subir, pero bueno, quería hacerlo así tranquilamente, grabándome y hoy lo he comenzado y bueno, a su vez también invitarles a que se den un repasito por todas las variantes que tiene esta nueva, bueno, como ya les comenté en el vídeo de ayer, esta nueva actividad de YouTube. Pues nada, no le doy mucha lata más y vamos a dibujar ya a este Gollum, que bastante esperamos toda la semana por él. Así que el lío. Pues aquí tenemos el chat, lo tengo aquí habilitado, todo perfecto. Pues iluminamos. Hola José, ¿qué tal? Bienvenido.
Vamos a aplicar, a dibujar un ratito. Me dicen cómo se ve, hoy ando sin producción, ¿eh? Así que ustedes son mi producción hoy. Vamos a empezar con el señor Gollum. A aplicar capitas por aquí. Vamos a descargar el sacapunta porque dibujé bastante a la tarde. Ahí está. Y empezamos. Vamos a hacer un poquito de arrugas. Vamos a aplicarle las mismas capas base. A ver si después de tantos días me acuerdo cuáles son. Sí, sí me acuerdo. Qué broma. Qué pasada. ¿Qué tal, Lau? ¿Se ve bien o qué? Esta parte de aquí, déjenme decirles que no le hace justicia el vídeo y las fotos al dibujo, ¿eh? Sin modestia, ¿eh? Tengo que decirlo. Gracias, José. ¡Oh, producción! ¿Qué haces? Producción está trabajando hoy, ¿eh? Se está colando ahí. Se está colando producción. Un abrazo, un abrazo. Diciéndole a los chicos que hoy producción son ellos. Ahí dibujando el de tu padre, bueno, poquito a poco. Vamos a empezar con las arrugas de este señor. Pues eso, que no le hace justicia el vídeo y las fotos al Gollum, la verdad, ¿eh? Tengo que decirlo. Vamos a marcarle un poquito ya por dónde van las arrugas, sin miedo, ¿eh? Vamos a darle sin miedo porque vamos a dibujársela así misma. Pulso aquí para que después no perderme mucho. Tenemos una aquí. Tenemos otra que viene hacia acá. La producción está trabajando hoy. Y la tenemos allí perdida. Hoy no pudo acompañarnos, pero bueno, la tenemos presente. Pues así, vamos a hacer las arruguitas por aquí, las más marcaditas. Aquí tenemos otra que se une aquí. Y ahora sí vamos a aplicar capa tranquilamente. Nancy está hoy trabajando, así que me he tenido que apañar yo solita. ¿Ves? Se me desenfoca ahora un poco y ya estoy de nuevo. Aquí apañármelas yo solita. Pero bueno, ahí vamos. No sé por qué razón se me está desenfocando. A ver, ¿qué tal? No sé si es que está a modo... Vamos a ver, déjame parar un momentico. No vaya a ser que aquí... No se preocupen. Pero es que tengo la sensación de que ahí está mejor. A ver si... Sí, sí, sí. Así es que no le hace justicia muchas veces las fotos. Chicos, díganme si se desenfoca o algo, porque claro, lo tenía en otro modo. Ahora sí, ¿no? Pues nada, vamos a aplicar un poquito de capas aquí. Que no quiero extenderme hasta aquí arriba para que no se aburra, porque quiero hacer la nariz. Quiero que nos dé tiempo. Y a veces son tantas capas en este bello rostro que estoy dibujando que... Sí, sí, sí. Es que estaba puesto... Es que tiré unas fotos antes y le había cambiado la posición. Gracias, José. Había tirado unas fotos al dibujo que estoy haciendo de uno de los personajes que fue uno de los más votados cuando hice la encuesta por la pestaña comunidad. Y nada, ese mismo elegí para hacerlo con los lápices eh, escolares. Así que vamos a ver qué tal. Si se da eso bien, pues lo repetiremos muchísimas veces. Pero yo creo que tiene buena pinta. No he escogido un rostro muy complejo ni muy grande para ser el primero que hagamos. Así que ahí vamos.
Hoy no tuve tiempo de hacer mucha publicidad tampoco en las redes sociales y no sé cómo se mueva el, el directo hoy, pero bueno, esperemos que todo bien. Y así estamos. Aplicamos esta primera capa hacia acá. ¿Y por qué no? Vamos a tirarle un poquito. Vamos con un gris claro, de esos que les gusta a Laura. Yatoba Peña, qué bacán. Está full realista. Muchísimas gracias, Yatoba. Bienvenida. ¿Qué tal? Sí, se ve bien, que sí. Bueno, esperemos que... Bonito no es, pero real se ve. Muchas gracias. Vamos a dar una capita de aquí medio grisecita, porque aquí tiene una iluminación importante para diferenciarla un poquito del resto. Y seguimos con nuestra capita de azul. Acá no tiene que ser muy oscuro, porque va a tope de negro con azul, así que, ¿por qué no? Vamos a marcársela ya. Ah, eres hombre, hombre, es que te llamas Yatoba, pero no sabía. Es que se ponen unos nombres que no veas, ¿eh? Pues hola, ¿qué tal? Discúlpame. Es que ya no sabemos con los nombres. Pues bienvenido, Yatoba. ¿Yatoba es tu nombre? Hola, Edgar. ¿Qué tal? La gente linda de México. Pues nada, aquí me ves, Edgar, peleándome de nuevo con este señor, el feo este. Dándole un poquito aquí de historias. Incluso ven, arreglando un poco de boceto porque me estoy yendo de las líneas. Porque soy así. Bueno, ya le tenemos marcada la nariz al personaje. Así que seguimos con la primera capa. ¿Por qué se la doy? Porque vamos a hacer un degradadito aquí en la nariz y lo tiene. Y creo que es necesario. Aplicarles aquí. Chicos, pásense a ver. Sofi está terminando. Creo que te queda una clase, ¿no, Sofi? Que está dibujando a Sebastián Yatra y en grafito. Y está quedando, vamos, genial. Así que los invito a todos a pasarse los martes. Si se mantiene el martes, confírmalo ahí, Sofi. El directo. Pues estará súper chulo, la verdad. Porque está quedando genial. Además tiene el plus ese que ella lo hace, el boceto a mano alzada. Y es donde se aprende de verdad ahí al duro. Ya todo, dime algo que me siento mal y todo, ¿eh? Si te fuiste... Pues seguimos aquí. He dejado hoy la imagen allá abajo porque apetecía que vieran el dibujo bien en grande. Entonces, por eso he dejado que se viera ahí así un poquillo. De hecho, voy a ver si cojo una placa de estas transparentes para no manchar, aunque tengo el guante puesto, pero bueno, no correr mucho la pintura. La última, ¿no? Sí. Bueno, errores no hay mucho, te lo digo yo. Así que ahí vamos. Gracias, Edgar. Un abrazo. Pues mira, vamos a seguir por acá con una capita ligera, porque acá tiene una iluminación. El martes a las 10 horas españolas. Muy bien. Sí, sí. Yo lo cojo de fondo musical después, ya cuando llegan las 11:30, ya ahí me va cayendo un sueñito viendo a Sofi dibujar ahí. Y es, vamos, lo mejor para mí. Es relajante y todo. Me gustaría a veces participar en mucho más directo, pero es que
la gran mayoría de los que estamos en el canal, es decir, de los que están en el canal, son, son de Latinoamérica. Entonces, claro, los horarios nos alejan un pelín de la posibilidad de estar en varios directos. Pero bueno, lo intentamos siempre. A Sofi, te están preguntando cuándo yo sube el contenido, que a la uno le llegan las notificaciones. Pues aquí vamos. A que se ve mono el Gollum. Yo lo veo precioso, la verdad. Ya de tanto dibujarlo, le cogió hasta cariño. Pues chicos, cuéntenme algo del vídeo de Gandalf. ¿Lo han visto? Sí, yo sé que muchos sí que lo han visto. De esa barba que compartí, uno de los ejercicios, porque no es de la clase en directo, es un ejercicio hecho eh, solo para que se pudieran guiar mucho mejor y lo tuvieran más explicado. Bueno, lo quise compartir por YouTube para que lo tuvieran. Pues ahí vamos. Sí, a veces no me salen, yo porque a veces lo sé, pero a veces vamos con esta capita de verde. Dice Cobalt Green 156. Mira, vamos acá. ¡Oh! La gente linda de Costa Rica, pura vida. Helen. Helen, estamos haciendo, no sé, creo que fuiste tú una de las que me lo solicitó, de hacer un vídeo hiperrealista y realista con lápices los Faber-Castell escolares y nada, estoy en ello, ¿eh? Así que esperen un vídeo, no sé cuándo lo termine ni cuándo lo pueda editar bien, lo quiero hacer bien chulo, porque además es un personaje que me gusta muchísimo. Vamos a ver la imagen que conseguí, así que vamos a ver cómo queda. El truco del bolígrafo. Es que es lo que tengo para hacer cabello, ¿eh? No tengo otra cosa. Tengo herramientas de, no sé, de las uñas que podrían servir, pero quedan muy finitos. Y ahí, y Gandalf no tenía el cabello precisamente muy fino, la verdad. Sí, 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 vamos, el de verde agua de toda la vida. El agua de toda la vida. Pues ellos se ponen aquí un nombre, vamos, Cobalt Green. Siento, no, no, a veces es complicado. Algunos sí que me lo sé, ya de tanto usarlos y buscarlos y comprarlos, pero, madre, sí que se... No, gracias a ustedes. Ustedes son los que mandan. Yo estoy aquí para coger el lápiz y dibujar, siempre y cuando pueda. Pero es así, es de otra. Pues nada, vamos a darle... Esta capita de aquí es un poco inútil porque realmente el azul oscuro y el negro son los que aquí... Lo voy a saturar bastante. Es que me ha gustado saturarlo. Si ven, es un poco más claro el de la imagen de referencia porque brilla por la pantalla y tal, y la imagen digital. Pero no sé, me apetecía hacerlo así. Como los lápices son más mate, pues tiraba por ahí. Sí, sí, Helen está. ¿Ya la viste ya, Lau? Ah, vale. Sí, sí, el pelo de Gandalf tuvo tela y acabó con los negros. Me dejé en lápiz negro ahí, los chicos protestando, Laura el negro, que se nos va el Gandalf. De hecho, algunos sí. Creo que por ahí está José que se debe acordar de mí, del negro. Hola Dani, ¿qué tal? Un abrazo grande. Bienvenido a este directo de los viernes. A ver si avanzamos, porque déjenme decirles que yo creo que este fin de semana será uno de los últimos vídeos en directo que haga de este señor, pero que tiene tela la mano y todo, ¿eh? Así que tengo por un ratico. No sé si preferís. Hay alguien que me pidió lo de la mano.
el dibujar la mano. Hola, Durbano, ya te había visto yo por ahí, ¿eh? Gracias, Dani, un abrazo. Muchísimas gracias, se agradecen los comentarios bonitos. Así voy yo con más ánimo a dibujar. Pues mira, por esta parte de aquí hay un degradadito que vamos a hacérselo así muy sutilmente. Recuerden que lo último que hago son los detalles, porque detalles tienen un ratito. ¿No lo ven? Ahí está José, por favor, no mencionen el color negro. Es que tengo un problema yo, tengo que reconocerlo, aquí estamos en familia y en confianza. Tiro mucho a la oscuridad en los dibujos, es que me pueden, todos los sepias, todos los oscuros, todos los... Me pueden. Ahí tengo uno medio, que ese sí lo voy a hacer yo solita para no castigar a nadie con el color negro, pero tengo uno que, uf, de negro va de negro va a regalar. Bueno, chicos, ya creo que ya con esta capita, así que vamos a empezar a darle un azulito ya un poco más que marque. Si sienten la gata que quiere entrar, la tengo castigada fuera de la habitación. Y la tengo ahí castigadita. Así que vamos. Vamos aplicando aquí ahora una capita de azul. Me da igual aplicársela en todos lados porque después, como haremos, está tocando la puerta de la gata. Me siente a hablar. Vamos a oscurecer las líneas. Venga. Pero bueno, como los degradados los voy a hacer después, yo le doy con todo a todo y luego hago la textura esta parecida a la que hicimos aquí. La mano. La mano, ¿no? Ah. Bueno, creo que nos da tiempo, ¿no, José? ¿O qué? Sí, yo creo que es que vamos a hacer la línea aquí para que siempre sea más oscurito y yo poderme ir guiando de todas las capas que vamos aplicando. Tiene tela, tiene tela. Además no lo hice en A4 ni nada, me lancé en A3, como siempre, exagerada. Así que vamos a ver si... Pero es un dibujo que me está trayendo alegrías y está muy bien. En este dibujo los Faber-Castell, los policromos. Son los que más uso, ¿eh? Suelo trabajar con los Prismacolor Premier, los Faber-Castell policromos y los Black Widow. Es lo que estoy trabajando ahora mismo. Me gustaría comprarme los Derwent, me gustaría muchísimo, pero pican todavía. El canal acaba de monetizar, pero no creo que de momento nos podamos permitir hacer algún tipo de dibujo con lápices más caros. Si me lo quieren regalar por el cumpleaños mío, el mes que viene, el 15 de junio, ahí os lo dejo. Ahí se lo digo a toda mi familia, por favor. Ese es el regalo. Pues mira, lo dejamos para la mano entonces. Y así avanzamos un poquito. Y le damos un fin de más a este señor. Es que tampoco quiero aburrirlos, ¿eh? Con el mismo dibujo. No quisiera yo que le cogieran manía a Gollum. Porque a veces no sé si les pasa que en las redes sociales, por ejemplo, uno va poniendo la evolución de los dibujos y tal, pero sobre todo Instagram, es que llega un momento en que la gente se te cansa del mismo dibujo. Entonces tenemos que ir alternando y de ahí es que yo voy alternando cosillas. Bueno, debe ser que mezclan una barbaridad, que son muy brillantes, que la textura... Bueno, son más caros que los Carandash, ¿eh? Son más caros que los Carandash. Estoy hablando de los Light Fast, que son los que tienen el alto precio. Y la gente dice que son, bueno, los que lo han usado, pero bueno, no hay mucho vídeo de probándolos tampoco. Pero tienen que ser buenos, evidentemente, tienen que ser lápices muy buenos. Y yo estoy, vamos, deseosa de probarlos. Incluso me atrevo a decir hasta que más que los Carandash.
Me gustaría probarlos todos, pero... Ahí mira, el consejo de Sofi, venga, apuntarlo, José. Negro con violeta oscuro mezclado con marrón. Sale un color muy similar al negro y que pueden continuar con el dibujo. Toma ya. Voy a probar. Tiene sentido porque miren... Ah, los pasteles, mira. Pues a ver si algún día puedo comprarme yo los Life Fast, cosa que de momento creo que es un poquitico complicado, porque es que pican un montón. Con ese precio me compro un montón de Faber-Castell y estoy dibujando, vamos, un año. Ah, es que no he dicho el personaje. Mira Edgar ahí. Edgar, no he dicho el personaje, pero por las pecas y di pista, ¿eh? La historia de Instagram. Pecas y pelirroja. A lo mejor no han visto la serie, no tienen por qué verlo. Es Anne with, con E. Anne with E. De la serie. A mí me gustó muchísimo. Y, y nada, pues voy a dibujarla. Ya que están aquí, mira, ya se los digo a ustedes y ya está. Hacer pecas a una pelirroja. Que es otra de mis debilidades, los pelirrojos. ¿Algún pelirrojo por ahí? No, me están quitando las ganas, ¿eh? Ya no lo voy a pedir por el cumple. Me están quitando el entusiasmo, chicos, de verdad. O me están ahorrando el dinero. La de Gambito, no, 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 no. Es Anne with E, es una serie de Netflix. Pero no, no es Gambito. Ah, ¿ves? A Sophie le hizo llorar esa serie y a mí, Sophie, qué bien. Me encanta mi Anne with E. Pues ahí voy yo a dibujarla. Solo teñidos. Bueno, trampas no, Helen, ¿eh? Trampas no. Pelirrojos de verdad, eso que, ¿eh? Aunque bueno, mira, a falta de, si tenemos ahí pelirrojos normales, pues nada, pues nos sirven igual. Ah, los que digo, pues los Life Fast, los Derwent, Life Fast, son súper caros, pero tienen pinta de ser súper buenos. Bueno, no sé, hay opiniones. Hasta que no los probemos, chicos, me pasa igual que cuando me compré los Black Widows, los tonos piel. Ah, la gente, a mí me encantan, ¿qué quiere que les diga? Me ayudan un montón, son lápices, les digo, de apoyo, ¿no? No voy a dibujar un dibujo entero con ellos, ¿por qué no? Porque no tienen tonos que me abarquen todo. Aquí me hubiese muerto, evidentemente. Son tonos piel, pero no de los que venden con tonos piel, ¿eh? Yo me compré la cajita normal y a ver, un dibujo sale, pero no son nada del otro mundo, la verdad. Pero los tonos piel, la cajita de tonos piel, pues yo estoy muy contenta con las dos, con la de con tonos oscuros y claros. El blanco de los Caran lo tengo, Laura, tengo el blanco de los Carandash. Sí, 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 lo tengo, lo tengo. Ese es el único Carandash que tengo, de hecho. Ah, vale. Pues nada, entonces no, no es el tuyo, entonces. Chicos, si se ha parado, creo que se ha parado. Me dicen, ¿eh? Si se para o algo el directo. Pero bueno, vamos a seguir aquí y que tenemos que lograr
Hay todavía capas por aplicar aquí en la naricita y en la frente, así que seguimos aquí. Luego hacer los micro detalles. Y nada. Pues nada, vamos a este verdecito, que es un verde hoja, como dice Sophie, se complican con los nombres. Y vamos a ponérselo aquí para incluso ir sellando un pelín, porque yo lo voy a pintar todo y luego haré los detalles. Los detalles lo haré con el bisturí de arte y con el borrador eléctrico. Así que vamos al lío. Vamos a sellar un pelín. 285 euros la de 60. José? Carísimo. ¿Ya los has mirado? Carísimos. Son más caros que los carantes. Ahora mismo yo creo que son los lápices más caros que hay en el mercado. Oh, María Lisa Silva, se me ha ido. El dibujo de tu Instagram es sí. Ese mismo es. Se me ve Ortiz Cortés, bienvenido. Uy, es que, ay, si no esta producción se me pierden, chicos. Me concentro aquí. Ortiz Cortés, bienvenido. Entiendo que eres chico y es que ya no lo sé. Me pierdo. Sí. Bienvenidos, chicos, disculpen. Disculpa, María Luisa. Efectivamente, es with E. Así mismo es. Es que yo creo yo que la puso muy fácil, pelirroja con pecas. Es que ahí estaba. Teñirse para mí. Pues yo, no, ¿qué quieres que te diga? Me he hecho tantas cosas en la cabeza. Pero mira, menos pelirrojo. Nunca he sido pelirroja. Pero no creo que me quede bien, ¿eh? ¿Qué va? Vamos a ver, no sé por qué a Urbano le mandan a revisar el comentario siempre. A ver, ¿qué hablas tú? A ver, ¿cuáles colores usas, Laura? No escuché. Ah, los fabricaste en los policromos. En este dibujo estoy usando estos. Faber-Castell policromos. Esther, qué bueno. Un abrazo. Qué va, has llegado bien en tiempo. Ah, el papel. Pues bueno, ya me contarás. ¿Hay papel también? ¿Qué me cuenta esa gente que está haciendo? También papeles. Pero bueno, ya me contarás. ¿Cuánto te costó? ¿Son caros también el papel? Ahora quiero todo yo. Aquí me matan en casa. Hermano, no sé por qué tengo que siempre revisar tus comentarios, a ver qué tal. De nuevo por aquí, producción, se te extraña. Estoy aquí que se me van los comentarios, soy un desastre. Para allá va Laura. Pues nada, chicos, aquí dándole aquí a esta zona de acá para sellar un poquito con este verdecito. Así un poquito de acá para que se quede. Luego haremos sombras. Esta de aquí tiene una iluminación y vamos a respetársela. Urbano, no sé por qué tengo que revisar que tú tienes en el. Son los tuyos. Los mapitas. No, no. Ah, sí, son lápices escolares también, ¿no? Aquí no hay en España mapitas. 50 euros con el envío. Lo pedí por Portugal, aquí no encontré. ¡Uh! ¿Pero qué me estás contando? ¿Pero qué? ¿A4? ¿Pero qué me estás contando? ¿Estamos locos? Aquí en casa me matan. Que todavía yo no he cobrado la primera de eso de monetización. ¿Estamos locos? ¿50 euros? ¿A4? Hostia, tío. Qué pasada. Sí, YouTube lo bloquea cuando él habla. Eso no me pasa con él ahí. No me pasa con más nadie, no sé por qué. Tampoco está diciendo nada malo. Pues nada, seguimos aquí. Ya vamos terminando con esta capa, que nunca se termina. ¿Ves?
que me sale mostrar como si yo tuviera que revisarlos antes de hacerlos públicos. Eso me pasa con los comentarios tuyos. Pues mire, vamos a aplicar aquí el azul índigo, que saben que es el tono oficial del Gollum. El azul índigo, que es el número 157. Pues este es el tono oficial, tengo que decirlo, de Gollum. Así le marco por acá las arrugas. Y aquí también. Aquí son bien marcadas, así que vamos a aplicarle. ¿Ves? Me sale, qué raro, así sí que sale, sí. Este era 4, madre mía, todavía estoy alucinando con ese tema. Buah. ¿Qué me cuentan, chicos? Sí, YouTube los manda a revisión. Esta zona de acá es más oscurita, aunque después haré los detalles, pero vamos a ir ya diciéndole que esto es más oscurito que nada. Viene hasta acá. Porque me gusta hacer los detalles después. Entonces... Ah, te duele todavía, no lo dudo, no creo que... Ya imagínate los... Imagínate los lápices también, que son carísimos. Es que para hacer que dibujo, es que eso tendría... Me hace mucha ilusión, pero bueno, no sé, me piden un dibujo, me lo van a pagar o algo así a un precio, pues todavía. Pero es que si no... ah. Hola Franar, bienvenido. Muchísimas gracias. A que mola mi feo Gollum. Vamos aquí aplicándole capitas y leyéndolo. Oh, gracias. ¿De dónde eres, Fran? Cuéntenme, para saber y tener controladas todas las nacionalidades. No, 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 si no es para menos, Esther, yo todavía estuviera sin dormir. Y aquí en mi casa me matan. 50 euros, madre mía, es una factura de comida ahí en el mercado. Me caen a golpe. ¿Tú de qué vas? Madre mía, es que... Y en A4, es que es muy caro, ¿eh? Uf, la verdad que sí. Pero bueno, ya me contarás, espero que estén a la altura, pienso yo. ¿Es un gramaje fino? ¿Qué gramaje es? Cuéntanos, cuéntanos. Ya que estamos, cuéntanos del gramaje. Hoy nos cantará Sofía, pero es que tú me pones a mí siempre en una historia que vamos. Tú de todas formas, pero es que si no me sé las canciones. Y YouTube me vas a joder esto aquí. Ortiz Cortés. Ah, sí, sí, la verdad, pero bueno, con ustedes aquí se me hace muy ameno, la verdad. Dibujar así es una pasada. Con ustedes, compartiendo, sí, materiales, acompañando a Esther en el sentimiento por la inversión que ha hecho tan grande, envidiándola 300 gramos, envidiándola también porque ahora yo quiero también y no se puede. Y así vamos. Envidia sana, ¿eh? Siempre muy sano entre... Aquí no venden nada y lo que venden es malo, el doble de costo de mi madre mía. Sí, Nicaragua también tiene ese problema igual que Venezuela. Y Cuba ya ni te cuenta. O el coloreado. A ver, a mí yo pasé muchísimo trabajo para pillar bien el truco con los bocetos. Tengo que serle sincera porque así fue. Pero claro, después que logro el boceto, que yo lo hago mediante cuadrícula, así, tal cual, ¿eh? No, no me voy a andar con historias, método Loomis y eso, no, yo los hago todos con cuadrícula. Y los que llevan letra o los dibujos hiperrealistas de ese tipo de cosas, pues con la pantalla de luz. Así que conmigo no hay historias
porque dibujé mucho a mano alzada y claro, el hiperrealismo va de exactitud y no me podía permitir que un ojo me caía, ya bastante dibujos hice, un ojo por un lado y la boca por otro, entonces se me iba para atrás todo el tiempo invertido coloreando. Entonces, ¿qué pasa? Que yo disfruto el aplicar capas y el lograr tonos. Y esa parte pues es la más divertida para mí. Esto que estoy haciendo para mí es lo más divertido. El cómo esto se vuelve esto. Y eso es muy bonito. Ah, mate con miel. Buen provecho, Sofi. Apoya a Sofi con lo del canto. Bueno, no sé, a ver qué se me ocurre. Vamos a pensar. Hola, hiperrealismo total. Rafa, bienvenido. Un abrazo. Gracias, gracias. Maravilla también tus pulpitos que ya te he comentado y te lo digo de verdad. Nunca voy a comentar algo exagerado porque, por nada, cuando me gusta la cosa, pues lo digo. Y el pulpito rosa es que me flipa, ¿eh? Gracias, Fran, gracias, muchísimas gracias. Tengo un conocido en Cuba que le cuesta la vida encontrar papel, no, de la vida y más. En Cuba no se encuentra ya ni comida, hija de mi vida. Ya me dirás tú, lápices. El dibujo y el canto. Uy, me están poniendo un compromiso, se me va la gente si no canto. Pero también tengo la disyuntiva del que se puede ir si canto, ¿eh? Sí, es que esto es la parte bonita del proceso. Vamos a hacerle un cantado aquí a Sofi porque no me gusta aquí que se me queden así, como los niños que se me quedan así con las ganas y yo voy a cantar un poquito porque no saben que yo perdí la vergüenza hace años. Cumplo 45 el mes que viene, así que ya a esta altura no la voy a recuperar. Así que vamos a cantarle un poquito. Hoy, por favor, que voy a ser una gran maestra si yo aprendo de ustedes cada día. Ah, sí, el día es maestro. Ah, pues muchísimas gracias y felicidades a todos los que imparten cursos y nosotros un poquito también, porque todos los que hacemos tutoriales en YouTube, pues un poquito de maestro tenemos, ¿sí? Bueno, no te agobies ahora con eso, Urbano, que tampoco me cuesta mucho trabajo. Levantar la manito y ponerle mostrar y punto. No te agobies, tú disfruta del directo tranquilamente. ¿Qué va a encontrar, hija mía? Si allí no hay tienda, esto es un desastre. ¿Qué va a encontrar? Ahí no se encuentra ni comida, ya me dirás tú a mí materiales de arte. Pues nada, vamos a dibujar un poquito para relajar, ya que ustedes me lo piden. No se me vayan, caballero, por favor, se los pido. Es un momento nada más. Tengan paciencia. Estoy joven aún. Ah, qué bonito, por favor. O sea, porque los voy a enseñar fotos de joven de verdad, para que vean que una tuvo juventud. Pues mira, vamos a cantarle un poquito aquí a Sofi. Y creo que fue Laura la que dijo por ahí arriba. Dibujo y musiquita, sí, que aquí lo tienen todo, caballero? Es que, vamos, por eso es monetizado. Porque la gente dice, aquí lo encontramos todo, está loca, lo mismo canta que... ya tienes curiosidad, pues a lo mejor no me sé bien esa canción, porque es que yo tengo que cantar como música de fondo y el YouTube no me deja. Pero a veces me sale un estribillo de algo. A ver, es que tengo que hacer memoria, a ver. Un estribillo, chicos? Ah, pues no pasa nada, claro que sí, Ortiz, me pasaré un repasito y comentaremos cositas. Claro que sí. Te llama Ortiz Cortés, ¿no? Cuando se termine el vídeo, déjame un comentario normal, porque a veces los del chat no los logro ver bien. Y claro que sí, voy a mirarlo, faltaría más. A ver, déjame abrazarte para siempre, déjame. Esa puede ser. Porque yo he nacido para quererte, yo quiero ser tu compañera y solo quiero sumar a tu vida, ser la espuma blanca aquí en la arena que vive aferrándose a tu orilla. Y déjame abrazarte para siempre, déjame besarte a mi manera, abrazar tu mano donde quiera, porque yo he nacido para quererte. Es un pedacito de una. No sé cuál más les puedo cantar. Es que ahora no me viene ninguna a la cabeza. ¿Sí? Ah, pues mira. Vamos a buscar la letra, porque a lo mejor con la letra ya yo me embullo y me la sé.
Y es que YouTube no me deja poner música de fondo, sino la que liábamos. La que liábamos aquí era muy grande. No se me ha ido nadie, no, no. Y solo quiero sumar a tu... Nada más me acuerdo de ese pedacito, es que no me la sé ya de memoria. ¡Uh! Aquí me están proponiendo matrimonio. No, tengo pareja. No puedo casarme contigo, Rafa. No me puedes proponer matrimonio. Pero bueno, no sé. Pero podemos ser amigos, muy amigos. Me han propuesto matrimonio por aquí. Uy, hasta aquí me llegó el dibujo a mí. Ah, pues mira, no sabía yo uno que podía ligar por aquí por el de esto. Mm, Me van a matar, chicos. Pues mira, ahora después cuando quieran ver el vídeo, cuando quieran, oye, Fran ahí riéndose, llorando, cuando quieran ver el vídeo, como hay una propuesta de matrimonio, diré, no, 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 que no quedó bien. Después otro día te lo muestro. Nada, pues somos muy amigos y ya está. Eso es mejor, ¿eh? A veces. Claro que sí. Pues mira, ya con el azul índigo hemos marcado por aquí dónde está la historia y vamos a repasar los primeros colores que pensaron que se había terminado aquí la historia. ¿Qué va, chicos? Esto acaba de empezar. Uy, por favor, Rafa es poeta también. A Rafa lo vamos a obligar en un directo. Rafa, es que me hiciste el directo muy a la madrugada mío. ¿No lo puedes poner en otro horario? Es que claro, yo quería estar a las 5 de la mañana, pero los ojos se me cerraban. No podía. Sí, dibujando y cantando, sí. Pero bueno, yo mejor si pongo música de fondo, tengo que decirlo. Soy muy mala recordando letras y esas cosas. Entonces, claro, YouTube no me deja, pesados que son, y entonces no puedo cantar a mis anchas. Hola Gabriel, ¿qué tal? Ahí está el niño Gabriel. Me falta Ricardo, que no ha estado por aquí hoy. Seguro que tiene clases o está estudiando o alguna cosa de esa. Lo tendremos a lo mejor mañana. Uy, sí, ¿verdad? Porque es que claro, a las 5 de la mañana, uff, me muero, no puedo. Vamos, que lo terminé de ver después, ¿eh? Pero me hubiese gustado, claro, compartir así en el chat y nada, compartir con todos. Vamos a repasar un poquito ya más por aquí. Y vamos a sellar con la primera capa aplicada de esta. Vamos a sellar un poquito con esto. Cada vez somos más, sí, sí, en el chat, claro que sí. Además, es lo que les digo, conociendo gente muy chula y una pasada, chicos, de verdad. En estos tiempos que corren, esto se agradece un montón. Dice producción que tengo mucho público escuchándome. Sí, sí, sí. Y me han hecho cantar. A veces se me ocurre cantar algo más. Pero es que no me sé, no me acuerdo ahora ninguno. Y ustedes no me dan idea. Y que tampoco me sé todas las letras, ¿eh? Sí, yo sé que Sofía es una pasada dibujando. Sí, a Sofi le he propuesto yo una colaboración y me ha dicho, tengo mucho curro, enano. Yo estoy esperando enamorarla y que me diga que vamos a hacer algo en colaboración. Claro que sí. Yo estoy dispuesta y abierta a todas las cosas, ¿eh? A mí súmenme que yo me sumo.
El concierto, sí, Gabriel, estamos en ello. Menos reggaetón, aquí se va a escuchar de todo, ¿eh? Aunque también, ¿eh? Lo podemos intentar. De Camilo me la sé cuando canta, claro. Póngame una ahí. Es que, ¿qué pasa? ¿Qué mierda? Así. Que no podamos poner música. Claro que sí. Pero no me la sé de memoria, sí. Yo tengo que escuchar debajo un poquito. Y no me dejan. ¿Saben qué voy a hacer? Me voy a grabar. Hay un vídeo mío cantando por ahí, por Instagram. Creo que no lo he borrado. Y lo voy a subir a Instagram y así me lo ven. Cantando con algo de fondo, que es como yo me sé desenvolver mejor. Claro está. Anda, ya enamorado, Sofía. Vamos a hacer un directo juntas. Toma ya. Sí, lo arreglamos por ahí. Claro que sí, Dan, claro que sí. Todo lo que sea sumar. Pues miren, ¿cómo lo ven? Ya hemos sellado aquí un poquito. Y vamos a pasarle un poquito de este azul de nuevo. Pero no mucho, ¿eh? Por aquí, nada más en las zonas de las arrugas que tiene más volumen. Y yo creo que ya vamos a ir a por el negro. ¿Cómo lo veis? Es esta zona de acá. ¿Y por qué no vamos a hacerle caso a Sophie? Y le vamos a poner un lilita, bueno, es un azul medio lilita por aquí, para que el negro sea más azuloso en estas zonas más oscuras. Gracias, gracias, Rafa. ¿Sabes que te he visto en el chat de Sophie? Y me era curioso el nombre, porque, claro, es lo que quiero yo hacer y no me atrevía, pues, a decir, "Uy, pues yo quiero ver el canal". Pues mira, Sofía ha hecho que nos encontremos y que está quedando muy chulo. Eso sí, ya verán cuando le hagan los detalles y la historia. Todavía queda un caminito. Ah, de mi tierra bella, oye ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar. Ese pregón que canta un hermano, desde mi tierra vive lejano, y me recuerda horas de llorar, una canción que vive entonando, y se le escucha plegar. La tierra que duele, la tierra te da, en medio del alma, si no te ve más. La tierra donde naciste no la puedes olvidar, porque tiene tus raíces y lo que dejas atrás. Ahí la de Orichas me gusta muchísimo también, ¿eh, Sofi? Gloria Estefan, sí, señor. Me encanta la de Orilla, Isla Bella. Si está la letra por ahí, vamos a ver si encuentro la letra por aquí, espérense. No se me vayan, ¿eh? Es que no voy a poder, no voy a poder porque si no se me va a poner esto y no voy a arriesgar el directo. Pero Isla Bella está bien. A ver por acá. Pues mira, en esta parte de aquí que es más oscurita le estoy dando este lilita. Pero... De la oreja de Van Gogh, claro que sí. Cuando Amaya era Maya. Pero es que es lo que te digo, Rafa, búscame un pedacito de la letra y me la ponen por ahí. Porque es que tengo que arrancarme siempre así, que no sé hacerlo de otra manera. Tío, se me va la historia de la cabeza. Además pongo voz de Amaya y todo, ¿eh? Porque soy muy de imitar el que está debajo.
Soy muy de imitar eso. Miren, vamos aquí, vamos a sellar un poquito con el blender, si lo encuentro, porque Sofi, a que te tengo una sorpresa. Mira para acá. Mira mi mano, Sofi. Obviamente, encontrar ahora aquí el blender es, que ya sé dónde está. Es una misión imposible. Pues yo creía que estaba por aquí y está. Como he hecho hoy tantos dibujos que no son este, pues se me pierden un poquito. Se ha ido alguien, claro, que me pongo a cantar y ha dicho, uff. Traigo oxidado el corazón, me hace falta cuerda, mi alma necesita transfusión, sangre de mi tierra, regreso a la cuna que me vio nacer, regreso a ese barrio que me vio correr, lo que soy, lo que fui, por mi isla bella. Sí, ¿ves? Si tengo la letra, la canto fijo. Regreso a ese barrio que no. ¿Ves? Ahora sí. De mi isla bella. Me sé hacer el rapeo, pero tengo que tener la canción debajo. Es que YouTube es muy mala gente conmigo. Un marullo de lápiz, se lleva pillo. Te están escuchando en el trabajo, madre. Pero ¿cómo se te ocurre que estoy cantando aquí con los chicos? Madre mía, producción. Tiene unas cosas. Vamos, sellamos aquí un poquito, no mucho, porque ahora cuando apliquemos el negro esto se pone como se pone. Así que nada. Lo que soy, lo que fui, por mi isla bella. Uy, de José José también, claro, sí, mi madre me la ponía a cantidad. Pero es lo que te digo, búscame un pedacito de una letra, pero no me pone gente que canta muy bien, ¿eh? Sofi está haciendo de producción. Ahí, Sofi, ahí. Tú vigílame el chat que me entretengo yo aquí. Pues miren, chicos, yo creo que por acá esta textura tampoco me va a molestar mucho. Y vamos a meterle un poquito ya de chicha a la historia con el negro. ¿Cómo lo veis? Aunque después le daremos otras capitas de cosas, pero bueno, ya vamos a empezarle a poner la nariz del tono que va. Sí, sí, Sofi está haciendo producción hoy total, qué bien, me encanta. Vamos con el negro, si lo encuentro. Sí, lo tengo, lo había puesto para acá. Es que tengo que tenerlo en la mano, Sofi, porque es que si no... Vamos acá. Vamos a ponerle un poquito en todo, aunque después yo aclare ciertas zonas, pero vamos acá y luego le hacemos los detalles que nos tocan. ¿Ves? Esto más para acá. ¡Uy! ¡Oh! Es que ahora no lo coge el ritmo leyendo, qué puta. Como si fuera yo cualquier... Ah, estoy preso entre las redes de un poema. Eres tú. Es esa, ¿no? Que me ayuda. Eres lo mejor de mi pasado. Eres tú. Esa, ¿no? ¿No es esa? Se me van si no lo tengo en la mano, así mismo, Sofía. Así mismo es. Ahí le has dado. Veo al lado que está un poquito callado. ¿Dónde está mi lado por ahí? ¿Dónde está Helen? Bueno, esta parte de acá es más negro. Así que por acá vamos sin piedad. Ya para acá hay un degradado, para aquí sin piedad. Esa me suena también. Un poco más de letra, que eso sonaba muy mal en el chat.
Rafa, voy a llenarte toda, lentamente y poco a poco con mi beso y voy a llenarte toda. Es que el que lea esto va a pensar que esto menos de dibujo es de cualquier cosa. Esto como es. Ponle un poquito más. Amplíame la estrofa, por favor. Porque el que lea esto, ya me dirás tú a mí, dice, pero bueno, esta gente dibujan o qué hacen aquí. Ah, vale, Helen, pensé que se me había perdido. Me queda Laura ahí por confirmar ahí. Se me pueden perder, ¿eh, mi gente? Gracias, José. Como se ríe Rafa, pero ponte a pensar, si te lo he leído con la entonación y todo. La gente dirá, pero esto aquí hay niños, ¿eh? Se me hace raro que tienes muchos suscriptores y muy pocos miran tus directos. Bueno, hijo, porque es un 10% casi siempre y eso pasa muchísimo. Los que interactúan a veces con los directos. Y te lo explico más fácilmente. Yo gané muchos suscriptores cuando Will Smith en Navidad, porque se hizo viral un vídeo corto. Y los vídeos cortos, la gente se emociona y te da a seguir en el momento porque lo vio y para eso está el vídeo corto. Me ayudó a monetizar, pero no interactúan apenas. Hay quien se conecta, pero interactúan más, por ejemplo, en los vídeos. Los vídeos los ven más que la gente en los directos. Es por eso, Gabriel. Es que sí, que sé que es una canción de José José, pero que así leído, sí, bueno. Hola Viviana. No, tranquila, bienvenida. Nunca es tarde si la dicha es buena, Viviana. Bienvenida aquí a... Gabriel, ya sabes, ¿eh? Si quieres más gente en el chat, gente linda, ¿eh? Mala vibra afuera, como dice Ibai. Gente chula, pues hay que compartir los directos, hay que compartir para ver si se ve muchísimo más y se comparte más la historia. Sí, señor. Pero sí, sí que tienes razón. Pero eso pasa mucho, ¿eh? Sofi también puede decirlo. Sofi tiene también muchos seguidores y lamentablemente no todos los seguidores interactúan en el chat. Los que están, siempre lo digo, los que están y los que se presentan y los que comparten y los que ven los vídeos y los que aprenden y los que suman y los que ven los tutoriales. Ya todo lo demás irá llegando poquito a poco. No os preocupéis. Bueno, seguimos aquí con los fieles, así mismo es. Gabriel es uno de ellos. Gabriel está desde el principio del canal, aquí conmigo. Ah, vale, Lauri, es que te me habías ido. Digo, a ver si Lauri es uno de los que, uy, estaba a cantar, nos vamos. Que no, qué broma. Pues nada, seguimos aquí con la nariz de este señor. Vamos a ir oscureciendo ya un poquito por aquí. Ya sé toda, te necesito toda. ¿Es esa, Rafa? Como na. Claro, me la pusiste así, yo dije, uy, pero esto es muy fuerte ya, esto ya. Mañana dibujaré la boca, Viviana. Mañana haremos la boca que tiene lo suyo, ¿eh? La boca de Gollum. Pero bueno, como son tantas capas y el hiperrealismo es así de poquito a poco, pues hay que ir con paciencia. Pero bueno, poquito a poco. Mañana toco boca. Mañana toca boca y bueno, ya por los chicos ya quieren ver también la mano y tal. Así que me toca adelantar un poco Gollum para que esté listo para el viernes que viene. Eso si no me embullo y me tiro un directo el domingo, que no creo. Depende de muchos factores. Pero bueno, siempre os avisaría con tiempo. A ver, la oreja de Van Gogh, rosas. Por eso esperaba con la carita empapada que llegaras con rosas y mil cosas para mí, porque ya sabes que me encantan esas cosas, que no importa. Es esa, ¿no? Soy así. Ven, si me dan un pedacito, yo me tiro un poquito para allá. Y si ya la oigo de fondo, ya y les cuento, ¿eh?
Vamos a difuminar un poquito esto acá, que todavía nos vamos a tirar con una capita de azul más oscurita. La boca, los dientes feos estos te van a... Bueno, cuando se haga la boca ya saldrá el rostro bien, ¿eh? ¿Qué creen? Yo creo que cuando se haga la boca ya el rostro se verá como lo que es. Hoy, gracias, Sofi. Que si veo anime, bueno, mi hija a veces me obliga, vi lo de los guardianes, pero tengo que confesar es que me coge un poquito pillada, a lo mejor fuera de época, un poquito, ¿eh? Pero alguna cosa sí que veo. Bueno, todavía veo las cosas de Disney, ya me dirán. He crecido lo justito. Pero mira, si me recomiendan algo, pues yo lo veo. Yo lo veo todo, chicos. Sí, ya la nariz va saliendo. Ahora cuando le hagamos los detalles, porque evidentemente ahora no se ve bien, porque no le estamos haciendo, solo estoy aplicando las capas. Le faltan los micros detalles y, y lo tenemos. Un poquillo por aquí, pero quería aplicarle bien. Pero o sea, que se ve mono, ¿eh? Ustedes que lo están viendo, porque yo lo veo desde este ángulo mucho tiempo. Y claro, a veces me es complicado. Esta zona de aquí es más oscurita, vamos a reforzarlo un poquito más. Y todavía unos capitos de azul le daremos. ¿Has mirado mucho? Ya se va viendo la nariz. ¿Anime china o de Disney? ¡Uh! ¿Qué me estás contando? No, no. Chino no quiero nada yo aquí, ¿eh? De esto. Pensaba que ibas a meter el índigo en lugar del negro. Le voy a pasar el índigo ahora, después. Ahora para que... Es el que voy a utilizar para... Que es el que manda una segunda capa. Pero la sombra intensa de aquí la necesitaba así negrita. Sí, he visto, sí. He visto, Esther, sí, te he visto. Es chulo el grupo. ¿Verdad? Tengo que reconocer que de tantas redes sociales, igual el grupo me gustaría atenderlo de otra manera. Pero es que soy yo sola para todo, para editarme, para dibujar, para hacer los directos, para las redes sociales. Y la verdad que es lo que dice Sofi, a veces de tiempo voy un poquito, ¿sabes? Ahora mismo no estoy haciendo nada más que volcada en esto, pero son muchas cosas. Que solo para amarte necesito la vida. Ahí está que sí. Ahora sí, Rafa. Aunque te vuelvo a repetir, te lo voy a leer para que veas. En un directo mío, escuchen bien esto todos. Voy a llenarte toda, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a amarte sin fin, sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Ustedes han escuchado cosas más lindas. Vamos, está para el directo, vamos, esto es de una Viviana. No, la frente de aquí atrás, de aquí arriba, pues la podemos sumar a la parte de la boca de mañana, miren. ¿Qué quieren que les diga? Hoy creo que no, hoy creo que nos va a dar justito para aquí porque la frente, esta parte va a ser más fácil, tiene más sombra oscura para acá, pero creo que si me dará tiempo, mañana a la boca, sí, señor, a la boca de mañana sí. Para sacar el dibujo, así mismo es muy chulo. Ah, pues mira, ahí está recomendándolo José, yo me lo apunto. No alcanza la vida. Es que las redes llevan mucho esfuerzo, mucho trabajo, sobre todo Instagram. Y TikTok ya ni les cuento. Y la verdad es que no puedo estar en todas las redes. Estoy en las que quizás tienen un poquito más de afluencia de momento y un poco más de impacto. Pero trato de estar presente en muchas cosas del grupo, pero entro cada un día, 2 días. Es así. Mañana voy a hacer directo, sí, Gabriel, mañana voy a hacer directo. Está programado ya, está programado por ahí.
Aflójate el pañuelo que llevas en el pelo, dice ese vestido que está ceñido a ti, descálzate ¿verdad que así es la letra, sí? Despoja con malicia tu pelo aprisionado de todo lo demás, ahora sí. Deja correr mis labios por donde destremece, quiero por fin tenerte y hacerte mía ya. Ah, ¿ves? Que ya. No, las de reggaetón, si me escribe la de reggaetón, cierran el canal. La monetización me dura 25 horas. 24 del día y 25 para explicármelo. Bueno, vamos, yo creo que una capita del índigo y nos vamos a hacer microdetalles. Mezclamos y microdetalles, chicos. Vamos a buscar el índigo, que lo tengo por aquí. Afilamos y vamos que nos vamos. Esas letras eran oro vivo, así mismo. Y Luis Miguel me encanta, tengo que decírtelo. Yo estoy viendo la serie de Luis Miguel, Rafa. Estoy viendo la serie de Luis Miguel porque es que a mí me gustaba muchísimo Luis Miguel. Bueno, me gusta, ahora son viejitos un poco así, pero bueno, es Luis Miguel. Y, y la verdad es que me gusta un montón. Chicos, vamos acá, ya ir sellando con el índigo, como veis, para que sea el que mande en el tono de esta zona de acá. Ir cubriendo. Así que nada, para que no se nos quede, que luego vamos a... Que queden bien las capas, bien densos, porque vamos a raspar, vamos a coger borrador eléctrico. Así que Lau, preparada para el dentista. Que nada, estamos aquí. Los vecinos me van a decir, esta hora, esta mujer que habla sola, porque no oigo a nadie. Es la loca de los viernes, me van a decir en la finca. Pues mira, aquí vamos ya sellando un poquito, porque ahora le entraremos. Dejan que ver cómo voy de batería, porque como no está producción voy bien. Y por aquí creo que no se ve bien, pero creo que también. Si se apaga de golpe, chicos, pues es que la batería me petó de la cámara principal, la que está grabando el dibujo. Pero bueno, espero que no, espero que me tire un ratito más. Yo creo que sí. Pues vamos un poquito más intensamente ya a esta zona. ¿Veis? Acá es más azul. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien hablar, ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuide. A ti te encanta la loca de los viernes. No, pero mis vecinos van a decir, a ver, la loca de los viernes, que habla sola, que no se siente a nadie, que dice qué cosa de producción. Ah, pero cuando yo sea famosa, ¿eh? Cuando sea una youtuber famosa, entonces... Hoy huelen, qué pena, pero bueno, no pasa nada. Después lo ves grabado y nada, nos vemos después el viernes. Y el domingo no tengo muy claro el domingo, ¿eh? No os lo puedo prometer porque creo que el domingo me traen al niño y todo y no voy a poder. Mira este cómo se ríe. Sí, señor. El vecino dirá, pero no se calla, no se termina nunca esto. ¿Qué hace esta mujer con su vida? Si buscamos una imagen súper chula, sí, lo hacemos juntos, claro que sí. Me encantaría. Claro que sí, Rafa.
Pero de joven, ¿eh? No de viejo ahora, que ahora es un viejo chocho, ¿eh? Si te ocurre, yo no voy a dibujar a Luis Miguel ahora. Luis Miguel cuando estaba buenorro. Ahora no, ahora es un viejo, ¿eh? No, ahora no. Está para vieja yo. Pues mira, sellamos aquí también un poquito. ¿A qué hora mañana? Igual, a las 10 de la noche, Vivi. ¿Te puedo decir Vivi? Sí. Hola, producción. ¿Producción ya llegaste? No, no he sentido el perro ladrar. Producción no ha llegado. Pero ya debe haber salido. Pues miren, chicos, yo creo que ya esto está más o menos sellado. Vamos con un azul por aquí y ya vamos a los detalles. Así que un poquito de azul. Más clarito en el degradado este de aquí para que se le note y se le vea historia. Un abrazo, Gabriel. Ojalá que sí. Se te quiere y gracias por estar aquí. El chisme del dentista le queda nada, Lau. ¿Qué horas en España? Las 11:12 de la noche. Por eso es que en el directo tuyo a las 5 de la mañana me levanté y yo dije, sí, pero es que no puedo, se me cierran los ojos. Y fue porque el perro me despertó y me tropecé con tu directo, me quedé un ratito, lo dejé puesto ahí, pero qué va, me venció el cansancio. Adiós, adiós Ortiz, nos vemos en otro directo. Muchísimas gracias por estar y me pasaré, no se me olvida, ¿eh? Tengo muy buena memoria. Me pasaré por tu canal a mirarlo. Prometido. Dalo por hecho. Mañana mismo estoy tempranito mirándote el canal para mirar un poquito de dibujo y verlo. Un abrazo. Pues miren, vamos a volver con un poquito de negro. Aquí en esta zona que es más intensamente oscura. Así es, si el perro ladra porque producción va a entrar y él va a ladrar muchísimo a querer salir. Así que estemos preparados para ese momento. Pues miren, vamos ya al lío que nos tiene aquí. Porque no puedo tener producción allá afuera hasta que yo termine el directo, comprenderán. Sí, una hoja de plástico normal, una de metraquilato, no sé cómo se llama, de plástico normal, que venden sueltas. Y me la pongo un poquito para que ustedes puedan ver la parte de abajo y así no mancho el dibujo tampoco. También puedo utilizar el papel de este que es finito, un papel vegetal, pero creo que cuando estoy haciendo directos y vídeos y tal, pues está bien. Su trabajo, el perrito es terrible. El perrito me ha dado una noche y una mañana, porque tiene piel atópica, toma un medicamento. Y ayer le puse la pipeta de Advantix porque vamos al descampado a correr y es primavera y hay muchos bichillos raros. Y bueno, no le he sentado muy bien, que digamos, y estaba un poquito inquieto. Por eso es que me dio la noche. Oyen los estornudos. Cuando llegue producción, pues nada, chicos, al dentista un ratito. ¿Cómo lo veis? Le encanta a Laura y a mí también. Preparamos la pistola. Azúcar, dice Edgar. Acetato, acetato, acetato. Pues eso, mira, sí. Al dentista afilamos bien, que vamos que nos vamos. Y vamos a empezar un poquito con esta zona de aquí. Vamos a retirar aquí. Y luego repasaremos con ese azulito para ir haciendo los detallitos. Aquí esta parte de acá, poquito a poco, con mucha paciencia, así que ténganme paciencia. Yo uso un folio. Bueno, yo uso un folio al principio, también.
Pero el papel vegetal, que es más finito, no lo he probado, pero dicen que también sirve bastante para eso. Chicos, así vamos a ir. Pero tiene que estar bien afiladita la punta, así que posiblemente aquí en el dentista, si se me va algún comentario, es que lo miro aquí un poquito. Vamos a afilar un poquito más de nuevo. Y vamos al lío. No estoy presionando mucho para no liberar la primera capa de azul que le dimos. Levanta la mano si te duele. Ahí va. Así. Y luego vamos a hacer las sombritas más oscuras para hacer el contraste. Esta zona de aquí es más clarita y se la vamos a hacer también. Y aquí si no, aquí viene de acá la cosa. Ah, te falta un poquito aún. Vamos a ver si nos da tiempo antes de que producción llegue. Y nos evitamos el disgusto de escuchar a John histérico, perdido. Pues vamos. Esta parte de acá es más clara. Se la vamos a poner. ¿En qué país vivo? En España. En Barcelona. Hace 11 años este año. Justo el mes que viene. El día 29 de junio. Llevaré 11 años en Barcelona. Pues seguimos. Vamos aquí. Un poquito. Por acá, no mucho. Déjeme coger la brochita si la encuentro. ¿Quién no la encuentro ahora? Bueno, no hay tanto tampoco. A que sí, ya enseguida que le cogemos el relieve y eso que le falta un retoquito nada más. Y algunos detallitos, pero bueno, poquito a poco ahí. Qué bien, ¿no? Ahora le destacamos un poquito más de detalles. En esta parte de aquí va con puntos, así que vamos a hacerle un degradadito a base de retiro de color. La goma le hace magia, así mismo es. Ya tenemos el entrecejo ahí. Y la cara de malo ya lo tenemos, ¿eh? Ahora la afilo bien para hacer estos puntitos que tenemos incluso por aquí. Luego, acá también entra una triangulita. Vamos a tratar de que se nos vayan los menos posibles detalles. Por acá. Luego con el blender aflojaremos algunos que se nos vayan mucho, porque la idea no es que se nos vayan muchos. Sí, es la suma de todos, sí, así mismo es, Sofi. Mira por acá. Acá tiene un doblez aquí que no se lo he hecho, pero gracias a la goma se va a ver que llega hasta aquí y es la que se une con estos detalles de acá. Sí. Las 4 de la tarde. ¿De dónde eres, Viviana? Cuéntame. Vamos a afilar un poco más. Tienen que ser esos puntos, tienen que estar bien afilados. Así que afilamos un poquito más. Y así vamos haciendo estos de aquí. Vamos por acá. A base de puntitos. Que luego con
Con el blender, pues si los tenemos que aflojar un poco, lo aflojamos. Sumamos aquí otros puntitos más de textura de piel. Hacia acá no tantos, así que yo creo que más o menos por aquí nos vamos a quedar. Y nada, vamos con el blender a aflojar un poquillo. Las tres en Nicaragua. Pues mira, con el mismo negro, acá le vamos a repasar un poquito más de sombra. Luego aquí, esta parte de acá también es más oscura, así que se la vamos a hacer. Aquí es oscuro también. En Argentina a las 6:22. Argentina me flipa porque Argentina cuando nosotros tenemos un invierno, tienen verano y me da una envidia. Yo digo, uy, pero bueno, ahora se la daré a ustedes, Sofi? Porque ahora es verano aquí. Bueno, todavía estamos en primavera, pero pronto. Pronto. Y ustedes entran en el invierno. Unas navidades en Argentina debe ser una pasada. A ver, que sí, que ya lo hemos dicho, Esther, que es Anne with E, de la serie de Netflix. A ustedes se los digo todo, yo se los digo todo. No te digo nada y te lo digo todo. Te lo digo todo. Pues miren chicos, aquí ahora le vamos a marcar con este mismo colorcito un poquito. Para que no se vea tan... Y por acá con el azul índigo, ¿dónde está el índigo aquí? Con el índigo entramos un poquito en oscuridad aquí. Para que se vea volumen. A mí también me gusta un poco más el frío, Sofía. A mí el calor, 40 grados en... Y mira de dónde vengo, ¿eh? Te lo está diciendo la cubana, ¿eh? Así que te podrás imaginar. Aquí tiene una arruguita que viene hasta acá y otra hasta aquí. Vamos a hacérsela. Pues chicos, yo creo que ni tan mal, ¿no? Le podemos dar unos detallitos después, más claritos por otro lado, más oscuros por otro, pero yo creo que por aquí van los tiros de la nariz. Así que antes de que llegue producción y se ponga histérico el que ustedes saben, nos vamos despidiendo. Vamos a cambiar un poquito de las luces. Mañana seguimos. Repasamos un poquito más la nariz. Veremos si nos da tiempo para acá. Y la boca. Así que espero que... Vamos a poner por acá. Vamos a dejar a Gollum ahí, miren. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a quitar las luces hacia acá. Y nada, muchísimas gracias por el directo de hoy. Me he reído muchísimo, le he pasado súper bien. Sofi, en Navidad hace muchísimo calor, pero no es lo mismo calor que experimentas en Cuba. No, es que en Cuba es que es muchísimo calor, además hay mucha humedad. Es el trópico, hija. Es impresionante el detalle, me encanta. Gracias, Daguar, muchísimas gracias. Chicos, impresionante el directo de hoy, además el buen rollo, la simpatía. Rafa, que no se me quede nadie, Esther, Laura, José, Gabriel, los que se han ido conectando, creo que por ahí también había otra chica que está por ahí, Edgar, Viviana, bienvenida al chat, que no se me quede nadie, Sofi, Ortiz Cortés, todos, absolutamente todos, Esther, muchísimas gracias, Helen, la he pasado súper bien, merece la pena esperar ansiosamente hasta el fin de semana para estar un ratico en directo con ustedes. Así que nada, un abrazo grande, gracias por el apoyo, gracias por estar ahí, por compartir este feo Gollum conmigo y nada, se les quiere un montón.
Un beso enorme y nos vemos mañana a las 10 de la noche, hora de España, para terminar, bueno, hacerle la boca y un poquito de la frente de este bello volumen que está quedando muy bien. Además me está trayendo un montón de alegrías y ya eso merece mucho la pena. Pues nada, yo también lo disfruto bastante, Sofi. Muchísimas gracias a todos. Se les quiere muchísimo, chicos. Chao, 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 chao.